el superior de los siervos de nuestro Señor Jesucristo, que en el 95, ¿cuándo fue, padre? 2015 a la fecha fue fundado, es la parte ahora de los hombres, y se están formando actualmente 14. Empezaron 8 y ahorita ya son 14. Eso es dar fruto en el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Son una bendición para la iglesia, Padre, y estamos muy contentos de poder compartir esta misión de evangelizar el mensaje de Jesucristo junto con ustedes. El Padre Salvador es amigo desde hace muchos años, desde la comunidad Familia de Dios, nos ha acompañado durante todos estos años que la comunidad tiene, y para nosotros es un honor compartir este espacio, Padre. Que Dios les siga bendiciendo y dando todos los dones que necesite para seguir guiando a estos muchachos, para que sean testimonios fieles del amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces les pido que, sin más, me ayuden con una oración. Levanten su mano derecha, por favor, para orar por el Padre Salvador. Señor Dios altísimo, Rey del cielo y del universo, te doy gracias por el Padre Salvador, que hoy lo escogiste para que nos dirija unas palabras en tu nombre. Danos oídos de discípulo para escucharlo bien, y a él dale fuego en su boca para que sus palabras atraviesen nuestros corazones y puedan asegurar que el Espíritu Santo se quede con nosotros y haga morada en nosotros y nunca más nos permita alejarnos de su camino. Bendito seas, mamita María, Madre del cielo, cúbrelo con tu manto precioso, protégela y cuídalo en este momento para que pueda ser instrumento tuyo, libre de toda influencia del enemigo. Amén. El tema que el Padre Salvador nos va a compartir es la comunidad primitiva de Pentecostés y sus obstáculos. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado. Es un honor para mí estar con todos ustedes, tanto los que están aquí de Familia de Dios y amigos de nuestra comunidad de siervos y siervas. Aquí hay muchas personas del Barrial, de Los Cabazos, de Santiago, incluso del Álamo, vi por allá unos del Álamo. Así es que a todos ustedes pues les damos la bienvenida, a todos los que vienen de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, bienvenidos, y a todos los que nos están siguiendo en toda la República, porque en todos los estados hay personas conectadas precisamente con este retiro. En Estados Unidos también nos están siguiendo. Hace un momento una persona era del estado de Georgia, me hablaba y me decía: padre, ¿a qué hora va a comenzar el retiro? Les dije: a las 9:30 como quedamos, y efectivamente 2 minutos antes de las 9:30 comenzó el retiro. Así es que aquí estamos llevando esta palabra santa en esta gran fiesta de Pentecostés, como lo decía mi hermano José Luis. Es la gran fiesta cristiana. ¿Por qué? Porque Jesús no nos quiso dejar solos. Es más, nos dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, el Espíritu de la verdad, que los va a guiar a la verdad plena. Fíjate, nosotros los cristianos sabemos que estamos en la verdad porque nos guía el Espíritu de la verdad. Él nos guía a la verdad plena. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos llena de fuerza. Jesús así lo prometió y les dio esa orden a sus apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban el poder de lo alto, el Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y los hará mis testigos. Y así lo vemos nosotros en Pentecostés. Nosotros veíamos, lo vamos a leer en el Evangelio de este día de la Santa Misa, cómo los apóstoles el día de la resurrección estaban llenos de miedo. Tenían mucho miedo porque habían visto lo que le habían hecho a Jesucristo nuestro Señor. Lo habían crucificado y ellos estaban con las puertas atrancadas. ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Me quita el miedo, me llena de valor, de valentía. ¿Para qué? Para anunciar la palabra santa. Eso es lo que le dio el Espíritu Santo a aquella comunidad llena de miedo. Porque a veces a nosotros así nos pasa.
nos llenamos de miedo. Hoy estamos todos atemorizados, ya ven, con esta pandemia todos tenemos miedos de contagiarnos. Salimos a la calle con miedo, saludamos incluso a los seres queridos con miedo. Ya no sabe uno si saludar así o si darnos un abrazo. ¿Por qué? Porque tenemos desconfianza. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos llena de valor, de valentía, nos quita el miedo. Miren, les voy a contar una historia. Ya saben, a mí me gusta contar cuentitos para que les quede claro. Resulta que en una ocasión una hada madrina estaba en su casa y de repente notó allí en su casa, en un agujerito, que salía un ratoncito, y el ratoncito salía tantito y se metía nuevamente hacia adentro de su cueva. Y entonces el hada madrina, que lo vio tan indeciso, le preguntó: ¿qué te pasa, ratoncito? Y entonces le dijo el ratoncito: ay, hada madrina, lo que pasa es que tengo mucho miedo. Allá afuera está el gato y los gatos se comen a los ratones y me da mucho miedo salir de mi cueva. Ah, dijo la hada madrina, cogió su varita mágica. Ya ven, todas las hadas madrinas tienen una varita mágica. Cogió su varita mágica y le transformó al ratoncito en un enorme gato de Angora, de esos esponjados, ya los conocen ustedes, el colonón así. Bueno, no, hombre, salió el ratoncito orgulloso a andar en la sala, pero de repente comenzó a temblar de nuevo. Otra vez le agarró la temblorina. ¿Y ahora qué te pasa, ratoncito? Y entonces dijo el ratoncito: ay, hada madrina, es que me dieron ganas de salir al jardín, pero allá en el jardín está el perro y me puede morder y de hacerme garras. Oh, ratoncito, eso no es problema. Y ¡plas!, que lo convierte en un Doberman. Ya ves, de esos perros, orejas paradas, rabo mocho, ¿verdad? Y entonces ahí va el Doberman allá al jardín, bien retozón. Ya ven cómo son los Doberman, ¿verdad? Y entonces, ya estando en el jardín, que comienza a temblar de nuevo. ¿Y ahora por qué tiembla el ratoncito? Ay, me acordé de que los Doberman pueden ser vencidos por una pantera. Y entonces la hada madrina dijo: ay, ratoncito, y ¡tas!, lo convirtió en una pantera, una enorme pantera. Ya conocen las panteras, hasta se les arquea así la panza de lo larga que están. Bueno, no, hombre, el ratoncillo, y ahora pantera, se sentía feliz y quiso salir a la calle. Y cuando puso un pie en la calle, comenzó a temblar de nuevo. Y entonces le dijo: pero hombre, ratoncito, ¿ahora qué pasa? Ay, hada madrina, es que allá están los hombres y los hombres cazan a las panteras. Y entonces el hada madrina volteó y ¡paz!, que lo convierte nuevamente en ratón. Le dijo: ratoncito, lo que pasa es que tú tienes un corazón de ratón. Y haga lo que haga en ti, tú siempre tendrás miedo. Tú tienes un corazón de ratón. Anda. Pero nosotros tenemos una promesa. Nosotros que somos miedosos, Dios nos prometió el Espíritu Santo que nos iba a cambiar el corazón y nos iba a dar un corazón valiente. Así es que nosotros no le tenemos miedo a nada. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Y lo vemos en Pedro. A ese Pedro que sin ningún temor, después de Pentecostés, se puso de pie y comenzó a predicar a Jesucristo. A ese Jesucristo que ustedes crucificaron, le dieron muerte, Dios lo constituyó en Señor y Mesías. Fíjate, sin miedo, sin temor. Y nosotros vamos a seguir leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver a todos los apóstoles predicando con valor, con valentía, a la gente en el templo, en las plazas, ante el Sanedrín. Se reunió todo el Sanedrín en pleno, y allí Pedro y Juan dieron testimonio de que no nos ha sido dado en la tierra otro nombre por el cual nosotros podamos salvarnos, sino solamente el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Ante el Sanedrín, ante aquel consejo en pleno que había condenado a Jesús, hoy San Pedro y Juan y los apóstoles
van a dar testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu les cambió el corazón miedoso y les dio un corazón valiente. A ver, dile al que está a tu lado, ya no seas cobarde. El Espíritu Santo te da un corazón valiente. No seas cobarde. Oiga, el Espíritu Santo te da un corazón valiente. Fíjese qué otra cosa hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entendernos. Porque a veces no nos entendemos. Uno habla una cosa, pero el otro le entiende otra. Uno piensa algo, pero el otro está pensando de manera diferente. Y no nos entendemos. Fíjate qué es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que hablemos el lenguaje común que se puede entender. ¿Y cuál es el lenguaje común que podemos entender? Es el lenguaje del amor. ¿Cuál es el lenguaje común que podemos entender? El lenguaje del amor. Ese lenguaje sí lo entiende. Las mujeres que les cuesta mucho trabajo entender, pero cuando el esposo les habla con amor, ¡ay, hijas de la guayabera! Hasta se pintan, ¿verdad? Y los hombres que son tan macetones, pero cuando la esposa les habla con amor, ¿cómo le entienden? Hombre, se sienten Juan Camaney. Oiga, entonces fíjese, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Me ayuda a entenderme aunque yo hable un lenguaje distinto. Y eso es lo que le pasó a aquella comunidad del día de Pentecostés. Había gente de todo el imperio, todos judíos, pero que vivían en distintas partes del imperio y que cada quien hablaba la lengua del pueblo de donde venía. Y todos se entendían, todos los oían hablar de las maravillas del Señor Jesús en su propia lengua. ¿Por qué entendían a los apóstoles? Porque hablaban la lengua de Pentecostés. Y la lengua de Pentecostés es el amor. El amor me lleva a entender a mi hermano. El amor me lleva a ser paciente con mi hermano. El amor me lleva a ser comprensivo con mi hermano. El amor me lleva a no juzgar a mi hermano, sino hablarle de ese amor del Padre que le tiene y que lo acepta tal y como Él es. ¡Oye, qué maravilla! El Espíritu Santo en nuestras comunidades, que a veces tenemos tantas dificultades, tantos problemas por no entendernos, porque cada quien está sintonizado en su propia frecuencia. Pero cuando nosotros nos sintonizamos en la frecuencia Cristo, entonces sí que nos entendemos. Cuando yo estoy sintonizado en mi propia frecuencia egoísta, que solamente quiero que se haga lo que yo digo, que solamente quiero que mis chicharrones truenen y que mi gallo cane aunque sea jolín, es entonces cuando no funcionan las cosas. Pero cuando todos estamos sintonizados en la frecuencia Cristo, entonces sí que nos entendemos. A ver, dile al que está a tu lado, sintonízate, mi hermano. Otra vez díselo, sintonízate, mi hermano. Pero ¿en qué nos vamos a sintonizar? En la frecuencia Cristo. Oiga, cuando yo estoy sintonizado en esa frecuencia, entonces soy capaz de enfrentar todo problema, toda adversidad, incluso la persecución. Porque a veces nosotros vemos la comunidad primitiva, una comunidad muy hermosa. Fíjate cómo era la comunidad primitiva de Pentecostés, que es el modelo de nuestras comunidades. Así tenemos que llegar a ser nosotros. Fíjate lo que dice la palabra santa. Los que traen su Biblia pueden seguirla. Vamos a seguir el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a partir del capítulo 2, verso 42. Ahí nos encontramos el día de Pentecostés, después del discurso de Pedro. Se me pasaba un dato muy importante. Les decía, el Espíritu Santo cambia los corazones, pero el Espíritu Santo toca el corazón cuando tú hablas de Jesucristo. Cuando Pedro les habló de Jesús, ¿qué dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Esas palabras tocaron el corazón de todos los oyentes. Fíjate, esas palabras
tocaron el corazón de todos los oyentes y le dijeron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer? Anda. ¿Qué le dijeron a Pedro? ¿Qué le dijeron a Pedro? Anda. Fíjate. Cuando tú eres tocado en tu corazón, te preguntas inmediatamente: ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el problema de nuestras comunidades? De que muchos ya no quieren servir, quieren ser servidos como la gente del mundo, pero no quieren servir. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo toca tu corazón, entonces la pregunta es: ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y Pedro les dice: conviértanse y crean en Jesucristo, háganse bautizar en su nombre y van a recibir el Espíritu Santo. Entonces fíjate, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Convertirme y creer. ¿Para qué? Para que Jesucristo me dé el don del Espíritu Santo, que es una promesa para mí. Y entonces, ¿qué pasó con aquella comunidad que recibió el Espíritu Santo? Es lo que te dice el verso 42. Aquella comunidad tocada por el Espíritu Santo. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. La fracción del pan es lo que nosotros le llamamos la Eucaristía. Antiguamente se le llamaba la fractio panis, porque se partía el pan y se repartía en todos los presentes. Entonces ellos eran asiduos a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión de vida y a las oraciones. Ante los prodigios y señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los creyentes estaban todos unidos y lo poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y la repartían según las necesidades de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente unidos al templo. En sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez sincera, alababan a Dios y todo el mundo los estimaba. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos repite? ¿Qué es lo que nos repite el libro de los Hechos de los Apóstoles? Había comunión de vida. Aquella gente le nació un deseo de escuchar la palabra de Dios y de hacer oración. Y se reunían a la Santa Misa. Se reunían todos como hermanos. Otro dato que te da: entre ellos nadie pasaba necesidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos toca donde más nos cuesta. ¿Y dónde nos toca? En el codo. Ándale. Si el Espíritu Santo te toca, te va a quitar lo egoísta y te va a hacer generoso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Me quita lo egoísta y me hace generoso. Mire, yo les cuento esa historia de los mares de Palestina. Usted sabe, en Palestina hay dos mares que más que mares son lagos, pero ellos así le llamaban: Mar de Galilea y el Mar de la Sal. Oiga, dos mares alimentados por el mismo río. El río Jordán echa al lago de Galilea y después sale del lago de Galilea y desemboca en el mar de la Sal. Pero hay una diferencia entre los dos mares. El lago de Galilea es un lago hermoso, lleno de campos que son regados por él, llenos de vida. Hay pájaros, hay animales, hay comunidades, pueblos alrededor de él. Y en cambio, el mar de la Sal, que también le dan el nombre del mar muerto, ahí todo está muerto. Ahí no hay vida, no hay peces, no hay árboles, ni siquiera pueblos alrededor de él. El pueblo más cercano es Jericó y está como a 40 kilómetros de allí. Oye, ¿y por qué se son alimentados por el mismo río? Porque hay una diferencia. Mientras que el lago de Galileo recibe las aguas del río y entran, lo llenan y después las deja salir, en cambio el mar muerto no. El mar muerto las acapara,
no las deja salir y aquellas aguas se consumen de tal manera que no dan vida. Todo es muerte. Es 20 veces más salado que un mar normal. Anda. Lo mismo le pasa a nuestra vida. Cuando nosotros no nos dejamos llenar por el Espíritu Santo, nos convertimos como el mar muerto. Todo lo queremos acaparar y solamente hay muerte a nuestro alrededor. En cambio, cuando aprendemos la dinámica divina, que yo solamente soy un administrador de los muchos bienes que Dios me da, entonces aprendo a compartir con mi familia, a compartir con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con los vecinos, con los pobres, con los necesitados. Me hago generoso. Fíjate qué es lo que decían de la primera comunidad cristiana. Entre ellos nadie pasaba necesidad. Así es que yo quiero ser una persona generosa, necesito llenarme del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es agua viva que me hace generoso y hace que mi corazón se convierta en un manantial que va dando una vida sin término. Así te dice el Señor Jesús: el que reciba el agua que yo le voy a dar, esta agua se le va a convertir dentro de él en un manantial que irá saltando, dando una vida sin término. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Nos hace generosos. Dejo de pensar solamente en mí y comienzo a pensar en los demás, en las necesidades de mi hermano. ¿Qué está necesitando mi hermano en este momento de mí? Y eso es lo que hace el amor. El amor me quita lo ciego. Cuando yo soy egoísta, estoy ciego. No soy capaz de ver a los que están a mi alrededor. ¿Por qué a tantas personas les sucede que se les suicida un hijo, un pariente, y nunca se dieron cuenta? Porque estaban ciegos, porque no había amor en ellos. Es necesario tener amor. ¿Para qué? Para darme cuenta cuando mi hermano está sufriendo, cuando mi hermano se comienza a encerrar y se comienza a apartar de mí. Y yo tengo que buscarlo. ¿Por qué? Porque lo amo. Y el amor me mueve a salir al encuentro del hermano, que era lo que hacía la primera comunidad cristiana. Se interesaban unos a otros porque todos estaban llenos del Espíritu Santo. En la comunidad cristiana había persecuciones, pero el Espíritu Santo les daba fuerza. Si nosotros pasamos al capítulo 6 y 7 de este libro, vamos a ver el testimonio de Esteban. Esteban, que va a ser el primer mártir de la comunidad cristiana. Esteban, que da testimonio de ese Jesucristo en el cual él ha creído y le ha cambiado la vida, y que ese Jesucristo está lleno de poder a la derecha del Padre. Fíjate lo que te dice el capítulo 7 en el verso 51. Ustedes, les dice a todos los que lo estaban acusando, a todos los que le veía a Esteban las ganas de matarlo, y Esteban no tiene miedo, porque ha sido ungido por el Espíritu Santo para ser testigo de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, me hace testigo de Cristo. Y Esteban no tiene miedo. Es más, fíjate lo que les dice: ustedes, duros de cabeza, infieles de corazón, resisten al Espíritu Santo, palabra de Dios. Siempre resisten al Espíritu Santo, duros de cabeza. Así les dice Esteban. Imagínate cómo crees que se puso la gente que lo estaba oyendo. No, hombre, le rechinaban los dientes de coraje. Pero Esteban no tiene miedo. ¿Y cuál es la acusación? Siempre han resistido al Espíritu Santo. A ver, dile a que está a tu lado: no resistas al Espíritu Santo. Dísele: no resistas al Espíritu Santo. No seas macetón, ¿verdad? Porque así dice, así les dijo Esteban: no, ustedes macetones. Así decía mi abuela, ¿verdad? A los duros de cabeza les decía macetones, que no entendían. Bueno, gracias a Dios que ustedes aquí no hay ni un macetón. Puro obediente, puro que no resiste al Espíritu Santo. Y vemos cómo Esteban dio testimonio precisamente de eso. Esto provocó una gran persecución después de la muerte de Esteban.
Él fue el primer mártir cristiano, por eso le llaman el protomártir, porque fue el primer mártir cristiano. Y entonces se vino aquella persecución, pero fíjate, ¿qué sucedió en la comunidad cristiana perseguida? Lo que Jesús les había dicho: ustedes van a ser perseguidos, pero no se preocupen, porque van a tener la oportunidad de dar testimonio de mí ante reyes y gobernadores. Fíjate cómo Jesús ve la persecución. No la ve como algo malo, sino como una oportunidad. La oportunidad de dar testimonio de Él ante la gente. Cuando yo soy perseguido, tengo la oportunidad de dar testimonio. Salten de gozo y de contento. Así decía el Señor Jesús en las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados cuando hablen mal de ustedes a causa de mi nombre. Salten de gozo y de contento, porque sus nombres están escritos en el reino de los cielos. A veces nosotros nos enojamos cuando hablan mal de nosotros. No, padre, es que ya me criticaron. Pues salta de gozo y de contento, porque si te están criticando porque eres mula, porque eres gacho, entonces sí llora. Pero si te están criticando porque eres cristiano, salta de gozo y de contento. Tu nombre está escrito en el reino de los cielos. Así te dice el Señor Jesús. Oiga, entonces, ¿cuáles son las dificultades en las comunidades? Pues son precisamente esas, que a veces, pues no soy monedita de oro para caerles bien a todos. Pues así nací y así soy. Y si no me quieren, ni más, ¿verdad? Oiga, ni modo. Pero yo ando llorando porque me critican, porque me critican mi manera de hablar, porque me critican mi manera de sentar. No, hombre, no llores por eso, hombre. Ojalá te criticaran porque eres un buen cristiano. Ojalá te criticaran porque eres una persona servicial. Ojalá te criticaran porque estás entregado a Jesucristo nuestro Señor. Y entonces sí tienes que saltar de gozo y de contento, como lo hizo Esteban. Esteban murió, y murió dando gloria a Dios, pidiendo el perdón de todos los que lo estaban apedreando. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué pasó con esas comunidades que huyeron, que se fueron? A donde iban anunciando el nombre de Jesús. Si ustedes pasan al capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, fíjate lo que te dice el verso 5. Otro de los diáconos, Felipe, bajó a una ciudad de Samaria y allí proclamaba a Cristo. La multitud escuchaba con atención e íntimamente unida a lo que Felipe decía, porque oían y veían las señales que realizaba. Espíritus inmundos salían de los poseídos dando grandes voces. Muchos paralíticos y lisiados se sanaban y la ciudad rebosaba de alegría. Palabra de Dios. Se está cumpliendo el itinerario del Espíritu Santo. Jesús les había dicho que cuando recibieran el Espíritu Santo serían testigos suyos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Entonces fíjate, ya vamos en Samaria, ya salimos de Jerusalén, de Judea, y ahora el Evangelio está en Samaria. Pegó tanto el Evangelio en Samaria que tuvo que venir San Pedro y San Juan. Vinieron los dos apóstoles a imponerles las manos a aquella gente. Fíjate, léele allí más adelantito en el verso 14. ¿Qué te dice? Voy a leer el verso 15 para no perder tiempo. Estos bajaron y rezaron para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos y solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Les impusieron las manos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no se te olvide, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que viene en ayuda de mi debilidad. ¿Qué es el Espíritu Santo? La fuerza de Dios que viene en ayuda de mi debilidad. Otra vez, ¿qué es el Espíritu Santo? La fuerza de Dios que viene en ayuda de mi debilidad. Yo de naturaleza soy flojo,
Somos flojos, no nos gusta, nos encanta estar aplastados sin hacer nada. Pero viene el Espíritu Santo en ayuda de mi debilidad y me hace servicial. Y ves a aquella gente limpiando, acomodando sillas, moviendo mesas, invitando a la gente a pasar al grupo, haciendo papelitos, cosas que me encomiendan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me hace fuerte. Yo naturalmente tengo esa tendencia a ver con malos ojos a los desconocidos, a los que no conozco. Y ahí viene ese, sepa Dios quién será, qué mañas tendrá. Pero el Espíritu Santo me llena de amor y me da confianza ante el desconocido. Y me ayuda a pensar bien de él. Este es un hermano cristiano y yo lo tengo que tratar bien. El Espíritu Santo me rompe las cadenas. Cadenas de pecado, cadenas de alcoholismo, de drogadicción, cadenas de adicciones al celular, cadenas de tantas cadenas que venimos arrastrando. Y el Espíritu Santo viene en auxilio de nuestra debilidad. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo, ándele. Pues es la fuerza de Dios que viene en auxilio de mi debilidad. Por eso los apóstoles, ¿qué era el primer regalo que querían dar? El Espíritu Santo. El cambiacorazones. Le conocían ya desde el Antiguo Testamento, el cambiacorazones. ¿Por qué? Porque ese corazón empedernido, el Espíritu Santo me lo va a cambiar. La comunidad primitiva se encontró ante un problema muy grande que nosotros pues ya ni cuenta nos damos. Pero ¿cuál era el problema? El problema es que los judíos eran el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios. Para alcanzar la salvación tenías que hacerte judío, porque si no, no te ibas a salvar. Tenías que observar la ley de Moisés. Y entonces se encontraron ante un problema. Los paganos comenzó a venir el Espíritu Santo también sobre ellos. Un judío no podía entrar a la casa de un pagano. El más no podía hablar con el pagano. ¿Por qué? Porque se contaminaba. Y entonces San Pedro le dice: Dios, ve a la casa de Cornelio. Cornelio tiene otra visión que le dice: llama a Pedro. Pedro tuvo aquella visión donde veía una manta donde bajaban distintos animales, ¿verdad? Todos impuros. Y Jesús le decía: mata y come. Y entonces Pedro le respondía: Señor, ¿cómo voy yo a comer esas cosas impuras? Y Jesús le contestó: ¿por qué llamas impuro lo que yo he declarado puro? Y Pedro entendió. Y cuando llegó el aviso de Cornelio, fue a su casa y se metió a su casa, que no podía entrar a la casa de un pagano. Y entonces Pedro le comienza a predicar. Estaba Pedro predicando cuando se vino el Espíritu Santo y les dio una revolcada ya a todos. Y entonces Pedro pues se quedó sorprendido, porque aquella gente comenzó a hablar de las maravillas de Dios y a hablar en lenguas. Y entonces Pedro se queda admirado y se hace la reflexión: ¿cómo podemos negar el bautismo a quienes Dios ya les dio el Espíritu Santo? Entonces Pedro lo entendió. Los paganos también tienen derecho a la salvación. Este problema llegó a tal grado, de tal manera que cuando Pablo y Bernabé estaban en la comunidad de Antioquía, y la mayoría de la gente de Antioquía eran paganos y se convirtieron, entonces llegaron unos de Jerusalén que les decían que tenían que circuncidarse y observar la ley para poderse salvar. Y entonces se hicieron la pregunta a los cristianos: ¿quién es el que salva? ¿La ley o Jesucristo? Fíjate, el problema teológico fuerte. ¿Quién es el que salva? ¿La ley o Jesucristo? Y entonces ahí estaban las dos posiciones. Los judaizantes, que decían que tenían que circuncidarse y observar la ley, y los partidarios de Pablo y Bernabé, que decían: no, es lo más importante es que ellos crean, se conviertan, se bauticen
y crean en el Señor Jesús, que es el que los salva. Este problema, ¿cómo lo solucionaron? Y fíjate cómo tenemos que solucionar nuestros problemas. Fueron con los apóstoles, que era la autoridad que Jesús había dejado. Fueron con la roca, Pedro, la roca firme en la que Jesús había instituido la iglesia. Y fueron con ellos, tenemos el capítulo 15, allí lo encontramos. Y entonces Pedro con todos los apóstoles se pusieron a dilucidar. Y entonces vieron que Pablo y Bernabé tenían la razón. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Pedro y de los apóstoles? El Espíritu Santo y nosotros. Fíjate, ¿qué dijo? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las establecidas. Entonces, el Espíritu Santo y nosotros. La comunidad primitiva era una comunidad guiada por el Espíritu Santo. Ellos se dejaban conducir. El Espíritu Santo era el que les iba indicando a dónde tenían que ir a predicar y a dónde no tenían que ir a predicar. Por ejemplo, Pablo tenía muchas ganas de ir a Bitinia, pero dice, no fui porque el Espíritu Santo no me dejó. ¿Y a dónde lo mandó? Lo mandó a Europa. Él se vino a Grecia, a la comunidad de Filipos, para evangelizarla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo dejó ir allá a donde él quería. ¿Qué pasó? Paulo y Bernabé fueron elegidos por el Espíritu Santo. Fíjense qué hermoso es esto. Vámonos viendo. Allí en el capítulo número 13, allí del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué te dice el capítulo 13 en el verso 2? Ahí las que llevan el tiempo, ahí me van indicando, 10 minutitos santos me hacen la seña. Dice, un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea que les tengo, para la tarea a la que los tengo destinados. Palabra de Dios. Sepárenme a Bernabé y Paulo. ¿Quién dijo eso? El Espíritu Santo. Fíjate, una comunidad que va a dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así tienen que ser nuestras comunidades ahora. Comunidades guiadas por el Espíritu Santo. Si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, nunca van a tener pleitos, nunca van a tener discusiones, nunca van a tener diserciones. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que los guía. Los esposos que se dejan guiar por el Espíritu Santo, ay, hijos de la guayabera, quien los viera. Puro acurruco, ¿verdad? Cucurru paloma, ¿verdad? Dice la canción. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va a estar en sus corazones. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos llena de su amor. Y eso es lo que hace la comunidad. ¿Qué pasó con Pablo y con Bernabé? Se fueron al primer viaje misionero. Se llevaron a un jovencito que se llamaba Juan Marcos. Un muchachillo como de 18 años. Se lo llevaron al viaje misionero. Pero ya ve, donde Pablo llegaba y predicaba, primero muy bonito, ay qué bonito habla, pero ya cuando comenzaba a hablar de conversión y de que había que creer en el Señor Jesús, se armaba la pelotera y garrotiza segura o al menos pedradas. Pero entonces imagínate, Marcos, que iba emocionado pensando pues en las comiditas que les iban a dar en los distintos lugares, como pasa aquí con mis hermanos cuando van de misiones, ¿verdad? No, hombre, nada de eso. Pura garrotiza y pedrada era lo que sacaban. Los dejaban medio. No, hombre, el Marquitos dijo, patas, ¿para cuándo son? ¿Verdad? Y en la primera oportunidad que pudo se les fue, ¿no? Dijo, yo me voy con mi mamá, se llamaba María su mamá, yo me voy con mi mamá María, y se fue. Bueno, Pablo y Bernabé continuaron con el viaje misionero. El segundo viaje misionero que iban a hacer otra vez, Pablo le dijo a Bernabé, vámonos. Y entonces pues ya Marquito pues ya había crecido, ya estaba afianzado en la fe y dijo, no, yo también voy.
y era primo de Bernabé. Y por ni modo de dejar al primo, pues era su primo. No, sí, Juanito, vamos. Y dijo Pablo, ¿sabes qué? Yo con uno que se nos rajó en el camino, yo no voy. Ah, carajo. No, yo no. Si quieres irte con él, tú vete con él. Pero yo con rajones no voy. Y Pablo estaba enojado. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que se separaron los dos grandes amigos, Pablo y Bernabé. ¿Qué le dijo Pablo a Bernabé? Tú vete a visitar las comunidades que ya evangelizamos, llévate a Marcos y yo me voy a ir con Silas. Y se fue por otro camino, también se llevó a Timoteo de compañeros de evangelización. Entonces, pero fíjate, cómo a veces en la comunidad también hay desacuerdos. Y cómo esos desacuerdos nosotros los tenemos que solucionar en el Espíritu Santo. Pablo estaba enojado. ¿Por qué? Porque Juan Marcos se había convertido en un mal amigo, en alguien que no había sido capaz de ser fiel a los amigos y los había abandonado. Y entonces estaba enojado. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me lleva a la reconciliación y al perdón. Después en la carta a los Colosenses vamos a ver a Marcos reconciliado con Pablo. Marcos está en la cárcel junto con Pablo. Y después en la carta a los tesalonicenses, ¿qué va a decir San Pablo? Mándenme a Marcos porque lo necesito para el ministerio. Pero entonces vamos a ver otra vez a San Marcos, otra vez trabajando junto con Pablo. Después lo vamos a encontrar con San Pedro. A Pedro le va a llamar mi hijo querido, a Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos es el que ahora conocemos como el evangelista San Marcos, que escribió su evangelio siguiendo la predicación del apóstol San Pedro. Entonces fíjate cómo se solucionan los problemas en la dificultad, en la comunidad. Una comunidad donde a veces hay desacuerdos y que esos desacuerdos a veces tienen un fundamento, pero que yo lo tengo que solucionar guiados por el Espíritu Santo. Así tenemos que ser nosotros en los desacuerdos y en las dificultades, siempre dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Quiero terminar con una anécdota. Ustedes saben, ustedes caminan mucho por la costa este de Estados Unidos. Hay unos que nada más llegan allá hasta la Isla del Padre, pero otros le siguen más para arriba. En esta costa este de Estados Unidos, pues son muy fuertes los vientos. Las gentes que tienen ranchos en esta costa este, pues se encuentran con esa dificultad de que el viento sopla muchísimo y la gente no quiere ir a trabajar, porque cuando llegan esos huracanes, pues arrasan con las casas, con las propiedades. Y pues había un ranchero pues que tenía mucho ganado, muchas ovejas, tenía muchos campos, pero no tenía trabajadores. Y se fue a la ciudad buscando trabajadores, porque todos se le iban. Estaban un tiempecito, pero venía un huracán de ese, salían piteados, ¿verdad? Asustados. Y entonces pues se encontró con un chaparrito y le dijo, oye, ¿no quieres ir a trabajar en mi rancho? Aquel chaparrito le dijo, oh, sí voy, ¿cómo no? Dice, nomás te quiero advertir que en mi rancho hace mucho viento. Y entonces el chaparrito le dijo, no, yo sé dormir cuando el viento sopla. Ah, carajo. Pues no dio ninguna presentación, dijo, bueno, lo voy a calar a ver qué tal me sale. Y efectivamente, el chaparrito aquel muy responsable, muy cumplido, se levantaba muy temprano en la mañana, andaba trabajando todo el día y hasta que caía el sol dejaba de trabajar. No, hombre, pues el ranchero contento. Pero un día se comenzó a soplar el viento, y ya ven, ellos ponen esas cosas que dan vueltas y hacen ruido para ver cuando viene una borrasca fuerte, y comenzó a sonar todas las alarmas que tenía, y se levantó el ranchero y le dijo, córrele, le dijo al trabajador, córrele, hay que encerrar las vacas, hay que amarrar las pacas de paja, poner la manta, córrele porque se las va a llevar el viento. Y entonces el hombre aquel se le quedó viendo. Yo le dije
que yo podía dormir cuando soplaba el viento. Se dio la vuelta y siguió dormido. No, hombre, imagínate, el ranchero se puso bravo. Mira qué desgraciado mira nomás, qué irresponsable. Y dijo, bueno, pues ya mañana lo voy a correr. Y se fue corriendo al establo y notó que todas las puertas del establo estaban bien atrancadas, las ventanas todas bien cerradas, las pacas de alfalfa todas bien cubiertas con las mantas, bien amarradas. Así es que por más que soplara el viento, no les podía hacer nada. Y entonces el hombre aquel reflexionó: no cabe duda que este hombre puede dormir cuando sopla el viento, porque era un hombre responsable, era un hombre cumplido, era un hombre previsor. La pregunta: ¿usted puede dormir cuando sopla el viento? ¡Ay, hijo de la guayaberita! Anda. Cuando tú estás edificado en la roca Cristo, cuando tu movimiento, cuando tu comunidad, cuando tu familia está bien edificada en la roca Cristo, vendrán vientos, vendrán tempestades, vendrán corrientes que no podrán derribar esa casa, porque está bien edificada. El soplo del Espíritu es el que te hace previsor, es el que te hace servidor, es el que te hace trabajador, es el que te hace testigo de Jesucristo nuestro Señor. Deja que el soplo del Espíritu hoy te llene, hoy te inflame. ¿Para qué? Para que puedas resistir toda adversidad, para que puedas resistir toda maldad, para que puedas resistir toda persecución. Cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí, me lleno de poder para ser testigo de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pónganse todos de pie. Anden. Vamos a poner la mano aquí en nuestro corazón. Padre Santo, Padre del amor hermoso, tú nos hiciste la promesa. Tú prometiste a través de tus profetas que nos lavarías con un agua pura, que nos limpiaría de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, que nos darías un espíritu nuevo, que arrancaría de nosotros el corazón de piedra y nos daría un corazón de carne. Tu Hijo Jesucristo le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa del Padre. El poder de lo alto descenderá sobre ustedes. El Espíritu Santo los hará mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. La comunidad apostólica, junto con María, se quedó aquellos 10 días después de la resurrección en oración, pidiendo, anhelando, deseando tu Santo Espíritu, deseando que cumplieras la promesa del Padre. Y tú no los decepcionaste. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos y se llenaron de fuego, se llenaron de tu amor. Por eso, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, te queremos pedir hoy una nueva efusión de tu Santo Espíritu. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros a vencer nuestros miedos. Que tu Espíritu Santo venga a inflamarnos con el fuego de tu amor, para que podamos entendernos los unos con los otros. Que hoy el Espíritu Santo renueve el amor,
de todas las parejas de esposos que están aquí presentes. Renueva el amor de todas las parejas de esposos que nos están viendo por medio de los medios. Sí, Espíritu Santo, dales a los esposos el amor para que puedan entenderse, para que puedan haber unidad en nuestras familias, para que los padres puedan ser ante sus hijos los testigos del Señor resucitado. Sí, Padre amoroso, venga tu Espíritu Santo a derribar toda barrera, todo resentimiento, todo rencor, toda antipatía, toda oposición que pueda haber en nuestros grupos y comunidades. Que todos aprendamos a amarnos como somos, ayudarnos en el camino de la santidad. Ven, Espíritu Santo, fuerza y poder de Dios, ven en auxilio de nuestra debilidad. Ven a limpiar nuestros corazones, ven a limpiarnos con esa agua viva que destruye todo pecado, toda maldad, toda negatividad. Espíritu de Dios, ven y rompe cadenas, cadenas de egoísmo, de odios, de resentimientos, de rencores, cadenas de adicción al celular, a la pornografía, cadenas de adicción al alcohol, a las drogas, al cigarro, cadenas de adicción al mal carácter, a insultar, a maltratar, a ofender, cadenas de negatividad que todo lo ven oscuro, cadenas que nos atan y nos impiden servir como cristianos que somos. Espíritu Santo, fuerza de lo alto, poder de Dios, ven en ayuda de nuestra debilidad. Sí, Espíritu Santo, ven y quédate con nosotros. Somos tu templo, tu santuario. Desde nuestro bautismo nos convirtieron en habitación tuya, en morada tuya. Ven a reinar en mí, oh Espíritu de amor. Pídelo. Ven a reinar en mí, oh Espíritu de amor. Vuélvelo a pedir. Ven a reinar en mí, Espíritu de amor. Otra vez. Ven a reinar en mí, Espíritu de amor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Envíame tu luz, envíame tu amor, envíame tu Espíritu, Señor. Tú me conoces, soy hechura de tus manos, el alfarero. Yo soy tu barro, me conoces, soy hechura de tus manos, el alfarero. Yo soy tu barro, yo soy tu barro. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Pídelo. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Me conoces, soy hechura de tus manos, el alfarero. Yo soy tu barro, yo soy tu barro. Me conoces, soy hechura de tus manos, el alfarero. Yo soy tu barro. Espíritu Santo de Dios, ven. Pídelo. Espíritu Santo de Dios, ven. Espíritu Santo de Dios, ven a mi corazón. Espíritu Santo
Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, llena mi corazón. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Vamos a aprendernos un lema que está muy apropiado con lo que aprendimos hoy. Yo voy a decir el Espíritu Santo y usted va a decir fortalece y santifica a la familia. ¿Ok? Yo voy a decir Espíritu Santo y usted responde fortalece y santifica a mi familia. Muy bien, personalízalo para que el Espíritu Santo venga a fortalecer y a santificar tu familia. El Espíritu Santo fortalece y santifica a mi familia. El Espíritu Santo fortalece y santifica a mi familia. El Espíritu Santo fortalece y santifica a mi familia. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo.